tiene que ver con poder conversar un poco respecto de cuáles son tal vez las alternativas que tenemos las personas comunes y corrientes, si es que se nos aplica el término, respecto de las posibilidades para poder ahorrar, ¿no? En esta economía que es bastante cambiante, con una inflación muy alta y que muchas veces además que y yo entiendo también que muchas veces hay operaciones, intentos de corridas y cosas que tal vez uno entra en esa vorágine en la que en realidad están jugando otro tipo de peces, ¿no? Que tienen otro tamaño. Entonces, la gente, el laburante común y la laburante común, ¿cómo puede hacer para hacer prevalecer un poco sus ahorros, ¿no? Yo diría, las posibilidades son muchas, ciertamente. Lo que ocurre es que el grado de información que a veces se necesita para el ciudadano o la ciudadana a pie no está tan a mano. Quizás sería bueno hacer un esfuerzo pedagógico, no solo en un programa de estas características, sino en general desde las instancias gubernamentales y otras organizaciones, para poder informarle al ciudadano o a la ciudadana común cómo puede ahorrar de maneras distintas a un plazo fijo en un banco, que no es un proceso para nada difícil, incluso en muchos casos por costos muy menores en términos relativos a lo que se invierte, se puede contar con un asesor para eso. Incluso yo diría que si nos encontramos con una persona que, a pesar de que se le informe, de que se le explique, que se le eduque, por ejemplo, para que compre acciones o bonos en la bolsa o compre una parte de un fondo común de inversión que suelen ofrecer los bancos, y dijera no quiero nada de eso y quiero meter la plata en un plazo fijo, dentro de los plazos fijos también hay variantes. Yo diría, para destacar una hoy, sobre todo a aquella persona que lo que le interesa sobremanera es tratar de ganarle a la inflación o de mínima no perder contra la inflación. Hay un tipo de plazo fijo que es el plazo fijo UVA, que el UVA es una unidad de valor que de alguna manera se va ajustando con la inflación, con lo cual si uno hace un plazo fijo, es decir, pone dinero en un plazo fijo que generalmente el plazo mínimo es 90 días, es decir, hay que dejar el dinero inmovilizado 90 días, pero puede garantizarse de que el valor de lo que puso vaya creciendo en línea con la inflación. Incluso hay variantes para poder cancelarlo anticipadamente, por supuesto, pagando algún costo. Pero fuera de los plazos fijos, o sea, fuera de la opción tradicional de los bancos, están los fondos comunes de inversión, que también ofrecen muchos bancos, fondos que tienen distinto tipo de composición, es decir, fondos que invierten a su vez en acciones, títulos de renta fija, variable, y uno puede poner dinero en ese fondo sin preocuparse o ocuparse de tener que hacer la inversión ulterior o la colocación ulterior de esos fondos en las distintas, en los distintos activos que componen ese fondo. Y después, por supuesto, está la posibilidad de invertir en la bolsa de valores, abriendo una cuenta. Esto ya sí requiere un poquito más de información, tampoco demasiada, pero sí es casi obligatorio para el ciudadano o la ciudadana común algún tipo de asesoramiento, porque es muy difícil que uno mismo, salvo que haya estudiado o tenga conocimientos adquiridos por la experiencia, pueda desde el vamos recorrer ese camino. Pero alternativas hay muchas, lo que sí hay es un grado de desinformación relativo muy grande, que eso lleva a muchas personas que no vean posible esa alternativa y terminen cayendo en el plazo fijo tradicional, que generalmente pierde con la inflación, o lo que es la peor variante de todas, que es dejar el dinero líquido, para decirlo burdamente, abajo del colchón, ¿no? Mariano, vamos a empezar por ahí a desintegrar un poco esta información. Hablamos de un plazo fijo UVA. Dijiste dejar la plata 90 días dentro del banco, digamos. Teniendo en cuenta que Argentina ha pasado por el corralito, me parece que cuando se habla de mucho tiempo la plata dentro del banco, por ahí a la persona que quiere disponer de sus ahorros por ahí más inmediatamente le suena como medio raro. Entonces, explícanos por ahí cuáles son las características de este plazo fijo UVA y qué posibilidades hay de que llegue a pasar algo como el corralito que pasó en su momento. Mirá, de la naturaleza un plazo fijo es que uno de alguna manera hace una inversión, pongamos 100 pesos por decir, o 1000 pesos, y la idea es del plazo fijo porque está fijado, se fija un plazo al final del cual uno puede disponer del dinero con un interés o puede volver a renovar ese plazo fijo. Las alternativas son muchas, la del UVA en particular tiene una característica, que la tasa de interés que paga es muy baja, pero el capital se actualiza con la inflación. Entonces, quien lo que quiere esencialmente, como decía antes, es protegerse frente a la inflación, es lo mejor. ¿Qué puede pasar? Por supuesto, en esos 90 días, que te adelanto, en mi opinión, es un tiempo igual relativamente corto para que pase algo grave en el medio, pero ¿qué es lo grave que puede pasar?
bueno, lo que podría pasar, no sé, es que de repente todas las personas o la mayoría de las personas, más allá de que quieran preservarse con la inflación, también piensan y pensamos en dólares mucho, ¿no? Entonces, si en el medio ocurre una super devaluación y el dólar se va por las nubes, es probable que al final de esos 90 días la cantidad de dólares que se pueda comprar sea menor a la que se podía comprar al inicio. Yo creo que en los próximos 90 días, si bien es Argentina, si bien estamos en un escenario complejísimo, si bien nuestro gran problema es la escasez de dólares, no sé si es dable esperar que haya un salto del tipo de cambio, sobre todo de los tipos de cambio paralelos, ¿no? No tanto del oficial, sino de los paralelos a los cuales probablemente esa persona el día de mañana cambiaría sus pesos por dólares. Es difícil suponer que puede haber una devaluación mucho más grande que la dinámica de la inflación. De hecho, en los últimos tiempos le viene el que puso plata en un plazo fijo UVA, su dinero en dólares creció más porque obviamente estuvo durante bastante tiempo planchado el dólar y los dólares paralelos. No es lo que pasó en la última semana. O sea, la última semana o los últimos días son una muestra quizás contraria a lo que estoy diciendo. Es decir, la Argentina evidentemente es un laboratorio muy particular, pero yo diría, el que lo que quiere por lo pronto es preservarse para la inflación no es una mala alternativa. Y cierro la respuesta con lo que decías respecto al corralito. En aquel momento, en los 90, recordemos que había una circunstancia muy particular, que era la Argentina, de un modo bastante alucinante en los 90, creaba dólares artificiales. Es decir, uno podía ir al banco, depositaba 100.000 pesos y el cajero le preguntaba si quería acreditarlos en pesos o en dólares. La mayoría lo hacían en dólares, pero esos dólares la Argentina no los generaba. Entonces, cuando ocurrió la crisis de 2001, principio del 2002, pero sobre todo fines del 2001, con el corralito, ¿por qué se hizo ese corralito y después el corralón? Porque los dólares que la gente creía tener no estaban en el sistema financiero. Entonces, no había forma de devolverle dólares a los que lo tenían. Para decirlo muy, muy breve, había algo así de 60, 65 mil millones de dólares de depósitos de los privados en los bancos, pero el sistema financiero contante y sonante no tenía más de 9.000, 10.000 millones de dólares. De allí que el presidente Dualde o el expresidente, cuando dijo el que puso dólares recibirá dólares, era una locura. Evidentemente lo habían asesorado mal. Eso hoy no ocurre en absoluto. Es decir, hoy todos los dólares de los depositantes efectivamente están. O sea, si cualquier persona que hoy vaya al banco a buscar sus dólares, más allá de problemas de logística, etcétera, tiene que hacerse con esos dólares, con lo cual la hipótesis de que pueda ocurrir un corralito es ciertamente lejana. Es decir, yo si alguien me pidiera asesoramiento le diría, a eso no le temas, seguro en los próximos 90 días. Mariano, y hablabas recién de otras maneras de invertir los ahorros, más allá del conocido plazo fijo. ¿Esto siempre a través del banco o cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede asesorar uno particularmente en las diferentes formas de inversión que hay? Esto de plazo fijo, sobre todo el banco, es muy buena la pregunta porque justamente la gran característica del plazo fijo es que en general los bancos, como su negocio después, con el dinero que les entra es prestarlo a otros fines, en general la tasa que pagan a quien deposita en el plazo fijo suele ser una tasa de interés que termina quedando por abajo de la inflación, de la devaluación. Entonces, ¿qué otras alternativas? Hasta no hace mucho los bancos no ofrecían muchas otras alternativas. Hoy ofrecen algunos de ellos lo que son los fondos comunes de inversión. Para explicarlo de una manera burda, se arma un fondo donde justamente quien administra ese fondo recibe dinero de distintos ahorristas que dicen, bueno, Mariano de Miguel, en lugar de un plazo fijo, compro una cuota aparte, pequeña, grande, dependiendo de lo que yo invierta y del tamaño del fondo, de ese fondo. Y ese fondo hay muchas variantes. Por ejemplo, hay fondos que invierten a su vez ese dinero en letras del Banco Central, otros que los invierten, además de eso, en bonos de renta fija, otros de renta variable. Algunos más arriesgados son fondos que el dinero lo invierten en acciones. Claro, o sea, vos le das tu dinero al banco, un poco avalando que el banco o el fondo común ese juegue, entre comillas, La Sí, ponga con cara ese a la dinero. plata. Pero vos no jugás. Exactamente. Lo que ocurre es... No, es como vos jugás de manera indirecta. O sea, Claro, vos pones es en un más seguro fondo. para vos. En realidad, Mariano, vos lo explicarás mejor, así que te lo hago en forma de pregunta. ¿Hay fondos o estrategias de fondo más arriesgadas que otras para el ahorrista? Exactamente. De hecho, los bancos más sofisticados, antes incluso que uno vaya a hacer eso, te hacen hasta una encuesta que define un poco tu perfil de inversor. O sea, te hacen ciertas preguntas que a grandes rasgos te ubican si sos un inversor con un perfil
arriesgado, más bien moderado, o bien muy reticente. Entonces, en función de eso, hasta el mismo banco te puede decir, bueno, mirá, si te vas a meter en un fondo común de inversión, metete en este, que invierte en cosas quizás menos rentables, pero menos riesgosas. Si vos tenés un Claro. perfil un poquito más osado, Más metete riesgo es en más ganancia. en este otro, exactamente. La regla es más riesgo o más, querés más ganancia, seguramente tenés que correr más riesgo. Claro. En general el riesgo está más asociado a las inversiones en acciones, para bien y para mal. Fíjese, no sé, pensemos en alguien que se iluminó e invirtió en acciones tecnológicas previa a la pandemia. Y bueno, ese se hizo millonario, por Claro. decirlo de alguna manera, porque casi todas las empresas tecnológicas fueron para arriba en Para ese arriba. contexto. Pero, no sé, también pensemos en otros que de repente dicen, bueno, a ver, yo quiero invertir en un sector en particular porque creo que la crisis que se viene es brutal, invierto en el oro o en alguna acción, o más que acción, algún papel que siga el valor del oro, me pongo en oro y después resulta que se normaliza todo, y generalmente cuando se normaliza todo, ese tipo de activos refugios caen y bueno, perdés mucho. Entonces yo, si alguien me dice, mira Mariano, yo no soy arriesgado, acá me juego la plata de mi vida, el ahorro de mi trabajo, diría, bueno, anda una opción que no sea el plazo fijo, pero si no sabes mucho, no te querés estresar mucho, no querés estar todos los días viendo, el fondo común de inversión es una buena opción, pero de las variantes menos arriesgadas. Que el propio banco te informa, te clasifica los fondos, incluso en función del riesgo y en función del horizonte, porque hay veces que uno necesita poner la plata en el fondo, pero para pagar impuestos dentro de 15 días o un mes. O capaz que no la necesitas en un año. Entonces, en función de cuál es tu horizonte de inversión, el banco también te asesora. Todo esto dentro de bancos. Ahora, si quieren, después les cuento lo que se puede hacer fuera de los bancos. Sí, y te quería consultar por ahí, como para el ahorrista, digamos, ¿cuál sería por ahí el monto mínimo del cual puede llegar a usufructuar alguna ganancia en estos fondos de inversión? En general, los montos mínimos son muy bajos. Es decir, esto también sirve mucho la pregunta porque en ocasiones, a mí me ha pasado, muchas personas que no intentan esto, aunque uno les diga, mirá, que hay asesores, podés hacerlo por el banco que trabajás habitualmente, creen que sus montos son siempre muy bajos con respecto al mínimo que se exige. Y los mínimos van variando, depende de banco a banco, por eso no te digo uno específicamente, pero en general con cantidades muy pequeñas ya se puede probar invertir. Yo lo que sí motivo mucho es a las personas que traten de interiorizarse y de a poquito vayan viendo y que sí evidentemente le escapen a tener la plata, no sé, digo, líquida en el colchón o en la cuenta corriente del banco o en la caja de ahorro, porque obviamente eso va erosionándose Se por la devalúa, claro. inflación. Mariano, ¿y hay un porcentaje, por decirlo de alguna manera, que se recomienda invertir en ahorros? Es decir, alguna vez yo leí por ahí, mirá, primero garantiza tu economía familiar, supermercado, la escuela de los pibes, qué sé yo, lo que fuera, y en todo caso de lo que te sobra, un porcentaje de eso que te sobra, ahorralo o llevalo a una inversión tal vez un poco más riesgosa. Es decir, que si algo te sucede, porque con un plazo fijo el riesgo tal vez casi Sí. prácticamente no existe, pero digo, en un fondo común de inversión tal vez un poco más arriesgado, o ya si vas a una cosa de la bolsa o cosas por el estilo, lo que se dice por ahí en general es, mete ahí lo que estás dispuesto a perder. Sí, se podría sumar al hecho un concepto, o a este análisis interesantísimo, el concepto de diversificación, ¿no? Generalmente Esa era, las bueno, te iba a personas. hacer esa pregunta también después, que era, también es interesante no poner todo en la misma bolsa, ¿no? Es que la idea o el concepto, el espíritu de diversificar un portfolio de inversiones, justamente es reducir o quedar menos expuesto a grandes riesgos. Para decirlo de una manera, si yo tengo 1.000.000 de pesos y los pongo todos en acciones, por ejemplo, de Mercado Libre, en un contexto como el de la pandemia me hago millonario, en otro contexto puede bajar terriblemente y toda mi suerte está atada a esa acción y a esa empresa. Claro. Uno lo puede extender y decir, no es recomendable, mucho menos para quien empieza y mucho menos para aquel que es medio moderado, que no es arriesgado, no es recomendable concentrar todo, por ejemplo, en acciones. Tampoco concentrar todo en bonos. Por ejemplo, lo que está pasando con bonos del sector público que hoy están muy baratos. Claro. Salvo que hoy uno diga, bueno, los compro y baratos y los espero. La idea de diversificar es, bueno, mira, un poco en acciones, un poco en bonos, algo en fondo común de inversión, elegir esas cosas en función, como decías vos, de los plazos que necesites. Digo, o una cosa que yo te diga, che, mirá, sé que voy a tener que irme de vacaciones a fin de año, pero capaz que la plata la tengo hoy, no la quiero guardar en el colchón,
le quiero sacar algo, bueno, podés ir a un fondo común de inversión que invierte en cosas de cero riesgo, Claro. la rentabilidad es menor, pero algo te va a ayudar para fin de año. Y algo también, por supuesto, en dólares, porque hoy el gran dilema, hoy para mí, de los ahorristas, ni hablar de los grandes jugadores del mercado, que es que no les preocupa tanto ganarle a la inflación, lo que quieren es ganarle al dólar. Y entonces ahí la decisión grande es si me quedo en activos en pesos, por más de que sean rentables o jugosos o prometedores, o viendo que en una semana el paralelo o los paralelos se me van de 200 a 240, me quedo en dólares y espero lo que en la Argentina muchas veces suele pasar, que el que apuesta al dólar termina ganando, porque la devaluación del peso es de una magnitud que tira abajo cualquier rentabilidad previa. Y ahí es difícil aconsejar, por eso es mejor decir, bueno, diversifiquen, cosa de que si no sé, si en el medio ocurre una gran devaluación y lo que invertiste en bonos o en acciones o en un plazo fijo perdió contra el dólar, bueno, eso lo compensás con otra parte que la dejaste en dólares. Esa es la idea de diversificación. Claro. Te consulto, había hace unos meses, ¿no? Ahora por ahí las cosas cambiaron, por eso quería saber tu opinión. Se sugería la inversión en las criptomonedas, que hay una gran gama de criptomonedas en el mundo. ¿Qué opinas sobre esto y cómo se encuentra esto actualmente? Yo, sin ser un especialista en criptomonedas, dividiría el asunto en dos. Por un lado está la discusión de las cripto en términos de si finalmente, por una dinámica propia de la tecnología, incluso aplicada al sistema financiero, van a adquirir en algún momento el estatus de moneda internacional y de moneda nacional. Esto es probable que en algún momento ocurra. Pensemos que la propia Reserva Federal de los Estados Unidos ya está en esta línea de sacar su propia cripto y así sucesivamente. Pero esta discusión es un carril donde a mí me parece que el aspecto clave es en qué momento los estados, es decir, el poder político, van a tomar el control de esto. Hasta que esto no ocurra, ahí uno salta al otro carril, que es la cripto. Digo, hasta que no ocurra que los estados se apropien de esta realidad de las criptomonedas, son un activo que tiene mucha volatilidad. Es decir, si uno mira la historia de las cripto, lo que hay es periodos donde crece y escala en una proporción que casi ninguna otra inversión da de rentabilidad, pero también las caídas son gigantes y arruinan. ¿Yo qué diría en esto? Yo la cripto no se la recomendaría nunca a alguien que se está jugando los ahorros de su vida o los está pensando para su jubilación o de repente para la educación de sus hijos. ¿Por qué? Porque depende en el momento que entre, puede someterse a una montaña rusa muy difícil. Y no hay garantía, como en otras cosas, porque uno dice, bueno, no sé, compro un bono de Argentina del Estado que paga en 2039. En el medio puede ser muy volátil, pero si uno aguanta, en el 2039, si el bono era jugoso, cobra lo que el bono dice que va a cobrar. En el caso de una cripto, depende de dónde te agarre. Ahora mismo hay muchos inversores que se vieron como tentados porque ven la ganancia enorme que venía teniendo y ahora están desahuciados por caídas muy grandes. Sí. Yo ese tipo de inversiones se las dejaría para los jugadores profesionales, primero que están dispuestos a correr mucho más riesgo, y después que están mirando esto todo el día. Digo, yo, por ejemplo, me especializo en macroeconomía, pero en términos de mis inversiones financieras, digo, para mis ahorros, a mí no me gusta, la verdad, no tengo el perfil para estar todos los días 5 o 6 veces viendo cómo está el valor de mis acciones. Entonces yo, Mariano, no soy un perfil para jugar muy arriesgado, porque capaz que una semana no lo seguiste y perdiste un montón. Entonces me parece que son inversiones para perfiles más arriesgados y con un porcentaje del portafolio. Yo diría, si alguien va a jugar en cripto, sin duda diversificaría. Claro, que no sea todo ahí. Todo ahí. Sí, no es para manos débiles, digamos, porque cuando se cae, en general lo que pasa, eso tal vez lo puedas explicar vos también, es cuando la otra lo escuchaba a Maslatón, que no es santo de mi devoción, pero decía algo que me parecía hasta de la lógica, ¿no? Cuando las cotizaciones caen, todo el mundo vende, ¿sí? Que es justamente lo que no hay que hacer. Y cuando las cosas suben y se pone de moda y no sé, la cripto está, qué sé yo, el Bitcoin está a $60.000, todo el mundo quiere comprar. Entonces es como que el ahorrista no profesional, claro, tal vez se deja llevar por la ola y en realidad compra en el momento equivocado y vende en el momento equivocado. Exactamente, lo dijiste perfecto. ¿Y cuál es la diferencia entre ese ahorrista y el gran jugador o el jugador profesional? El gran jugador y el jugador profesional, aunque puede perder,
pero decide profesionalmente en el momento que compra y en el momento en el que vende. Claro, claro. A veces no lo hacemos los otros, digo, que no está profesionalmente dedicado a eso. No sé, por ejemplo, el padre de Kennedy, el famoso presidente norteamericano, una de las célebres anécdotas es que parte de su fortuna la hizo anticipándose a la gran recesión, o sea que vendió y además compró a futuro muy barato, y en consecuencia hizo una gran fortuna. Claro. Ahora, bueno, eso es, si ustedes digo, eso me parece que es para una discusión de grandes jugadores donde se decide muy profesionalmente. O Warren Buffett, hoy por hoy en Estados Unidos, que es un tipo que se dedica a esto sistemáticamente, pero fíjense, es interesante, porque es alguien que cuando muchas veces ya, en el ocaso de su vida, porque ya está bastante grande y con algo de generosidad, él da consejos, y los consejos un poco van en esta línea, no necesariamente al hacer lo que él hace todo el tiempo, pero ser prudente y un poco lo que vos relatabas. No desesperarse en el momento que las cosas están cayendo, porque evidentemente se puede tomar una mala decisión, y tampoco envalentonarse con subas que no tienen mucho sustento. Y también confiar, yo digo, no está mal si uno de repente va a una agencia de bolsa, de las muchas que hay, y encuentra un buen agente que le agarre confianza y que confíe en él para los consejos que le va a dar, y que le diga, mirá, alguien que estudie, porque de repente no es lo mismo que yo te recomiendo invertir en una acción de una empresa que yo veo sus balances, sus estados de resultados, y veo que está funcionando bien, que tiene rentabilidad, y te digo, che, tiene un valor que en términos de otras compañías similares en el resto de la región está bajísimo. Comprá, que acá cuando se normalice todo vas a subir un montón. Pero eso que alguien te aconseje con esa prudencia, y no de repente tomar la decisión por ver un gráfico o una nota del diario, claro, donde simplemente dice se hicieron millonarios en el último año los que invirtieron en criptomonedas. Porque uno ahí se mete y agarra la curva. Y ahí perdiste. Estamos hablando con Mariano de Miguel, que es licenciado en Economía. Mariano, agradeciéndote, por supuesto, a partir de la pregunta que hizo Agus de las criptomonedas, ¿qué otras inversiones o lugares en donde se puede ahorrar más allá del sistema bancario, que fue un poco lo que quedó pendiente, que decías después nos ibas a explicar un poco? Esa es la pregunta. ¿En dónde más uno puede, siendo un pequeño ahorrista, siendo un laburante, puede atreverse a poner sus ahorros? En esto un poco estaba comentando, de repente ir a una sociedad de bolsa, o una agencia que trabaje, digo, no sé, Balance, qué sé yo, Alomar Valores, hay tantas, que Piano en su momento, es decir, que tienen agentes, es decir, un agente que tiene la acción en la bolsa, pero que en definitiva tienen muchos analistas, donde uno llena una cantidad de papeles que le van a pedir en términos de declaración jurada, es decir, evidentemente no es un lugar para quien vive en negro o informal. Claro. Llena esos papeles, le abren una cuenta, esto en general no tiene ningún costo, y después ya puede empezar a operar. Ahí lo que generalmente el agente de bolsa lo que va a preguntar es, te va a agarrar la voz y te va a decir, ¿qué preferís? ¿Vos me indicás a mí qué hacer o yo te aconsejo? En la mayoría de los casos, sobre todo para alguien que va sin conocimientos, es, no, aconsejame vos. Te va a preguntar él lo que yo te decía que a veces te preguntan los bancos, por eso hoy los bancos están fungiendo un poco como estos agentes de bolsa, ¿no? Te van a decir, che, ¿cuál es tu idea? Acá esto te lo querés timbiar, o en realidad estos son los ahorros de tu vida y esto depende de la educación de la universidad de tus hijos o hijas. Te saca el perfil y te dice, bueno, con este perfil tenemos estas variantes, ¿qué te parece? Yo diría, ¿por qué no compramos alguna acción de Techin, que es una empresa con estas características? Compremos en Mercado Libre, compremos alguna de Estados Unidos, claro, a través de los CDRs, algún bono del Estado, fíjate, sí, que hoy están baratos. YPF anduvo también vendiendo, o sea, se puso en un momento medio atractiva, ¿no? Con el tema de vaca muerta. Sí, desde ya. Lo que pasa es que, bueno, el mercado argentino en materia accionaria, uno de los problemas que tiene es que es relativamente chiquito y muy volátil. Por eso incluso a los que ya tienen más respaldo y pueden incluso animarse a abrir una cuenta en el exterior declarándola, algunos aconsejan que si vos vas a jugar en acciones, mejor jugar en otros mercados. Por ejemplo, el norteamericano, que las cosas son más estables, o las brusquedades no se producen por las mismas razones que a veces se producen en la Argentina. Claro. Lo importante es, para decirle a los ahorristas, es que si alguien quiere jugar en la empresa norteamericana, no necesita abrirse una cuenta en Norteamérica, puede hacer esto que yo te digo, comprar estos famosos CDR, y a través de uno compra acciones, por ejemplo, de Apple, si uno quisiera, o de Amazon. Que a veces vienen en paquetes todas juntas. Sí, todas juntas, o uno arma un paquete con varias de ellos, o puede comprar una, y ahí lo bueno que tiene esto es que, de alguna manera, depende mucho de la dinámica del dólar y de la dinámica de la empresa en el exterior, pero es una buena opción para el que se quiere quizás cubrir en términos de dólares. Te puede ir mal porque le vaya mal
a la empresa de allá que vos estás comprando, pero es una forma de cubrirte contra el dólar. Yo insisto en este punto, a muchos jugadores hoy no les preocupa tanto la inflación porque ya es dato, es decir, la inflación te afecta así vos estés en pesos o en activos en dólares. Lo que vos tenés que tratar de definir es el valor del dólar. Lo pongo un ejemplo muy claro. Si vos a mí me decís, che, mira, invertí en una letra del Banco Central que te va a dar, digo cualquier cosa, 50% a fin de año. O sea, vos pones 100 y te va a dejar 150 a fin de año. O comprate dólares. Si vos me decís, che, mira, la verdad, está Dios al lado del presidente del Banco Central y me dice, Dios, tranquilo, Mariano, que el dólar a fin de año va a tener el mismo valor que hoy. Bueno, esa inversión es espectacular porque todo ese 50% en pesos pasa a ser automáticamente un 50% en dólares porque el dólar no se movió. Claro. Ahora, como Dios no suele estar al lado de los que declaran, y por otra parte esta es la Argentina, existe un riesgo que cuando uno llega a fin de año, en el medio se devaluó mucho la moneda con respecto al dólar y te dieron los 150, pero con esos 150 compras menos dólares que hoy. Entonces, ahí juega mucho lo que es la expectativa que va a haber de devaluación, y ahí un poco está la complicación de la Argentina hoy, es cómo convence el Tesoro, el Banco Central, es decir, que son los grandes jugadores del mercado que orientan a los privados, cómo convencen a los ahorristas y a los grandes jugadores de que el peso no se va a devaluar tanto como para hacer perder al que eligió un activo en pesos. Es decir, cómo desincentivas dolarizarte. Eso yo creo que hoy es el problema incluso más grande que de ganar la inflación. Es decir, ¿cómo cómo es esto de porque hace poquito fue noticia que el gobierno de nuestra provincia pone en venta letras de tesorería? ¿Esto también es una forma de poder invertir para los ahorristas o no? Totalmente, totalmente. En general, esas son muy buenas opciones, salvo que uno se plantee escenarios de default o cosas como por el estilo. Y acá hay que hacer una distinción. No es lo mismo una deuda que emita un gobierno, supongamos que el gobierno nacional, para hacerlo más simple, no es lo mismo una deuda que emite un gobierno nacional, un bono. Un bono que emite un gobierno es una promesa de pago, o sea, constituye una deuda para quien lo emite y es un crédito para el que lo está adquiriendo, ¿no? No es lo mismo que la promesa de pago sea en pesos que la promesa de pago sea en dólares, o en euros, o en cualquier otra moneda. ¿Cuál es la diferencia? Que una moneda en el límite la podés imprimir. La segunda, es decir, el dólar, el euro, es una moneda que vos no imprimís. Y la diferencia es crucial, porque esencialmente ningún gobierno puede quebrar por deuda que tiene que pagar en la moneda que imprime. O sea, defaultear moneda en la propia moneda, o sea, defaultear, perdón, deuda que hay que pagar en la moneda propia que se imprime. Pero eso pasó. Sí, pero es rarísimo. El famoso reperfilamiento de la deuda de Macri, ¿o no? Sí, pero ¿el argumento cuál es? Que un Estado puede decir, che, mirá, si yo quiero renovar esa deuda, es decir, el Mariano tiene el bono y yo no quiero pagarle a Mariano, quiero que Mariano lo renueve, el rollover. Si Mariano no quiere, le tengo que pagar. Y si le doy los pesos a Mariano, y está el riesgo que Mariano se compre dólares, que es lo que no querés, porque además no tenés tantos, aumenta las expectativas de devaluación, pero en verdad, defaultear deuda en la propia moneda es algo que no hace nadie. Y fíjense que una de las virtudes que tiene, por ejemplo, Brasil, con respecto a nosotros, Brasil no es que tenga una deuda sobre su PBI menor que la Argentina. De hecho, es más grande. Pero ¿por qué en Brasil no hay ningún riesgo o hay estabilidad en materia de ahorro y demás? Porque en general mucha de la deuda que emite el gobierno brasileño es deuda que va a tener que pagar en reales. O sea, Brasil logra que el mundo le dé dólares por promesas de pago en reales. Además logra que en caso de conflicto el tribunal que decida sean los de Brasilia y no los de Frankfurt o del juez Griesa como nos pasó a nosotros. Claro. Y además, en el límite, Brasil tiene cerca de, no sé, 400.000 millones de dólares en las reservas. Uno de los problemas de Argentina ya de hace mucho tiempo es que cuando sale a pedir deuda, por la historia que tenemos y demás, el ñato o la ñata que está del otro lado te dice, no, promesa de pago en dólares. Juzgado, Nueva York, Frankfurt o Londres. Y entonces ya desde el vamos tenés problemas, porque además no es que miran tu banco central y tenés 400.000 millones de dólares de reservas. Por lo que ha pasado en todos estos años, el Banco Central, bueno, hace lo que puede con las reservas internacionales que tiene, ¿no?
Mariano, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Terminamos, obviamente, empezamos hablando de ahorro y terminamos hablando un poquito de macro, porque no puede ser de otra manera. Pero muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste. No, gracias a ustedes, un abrazo a todas y todos. Un abrazo, hasta luego. Bueno, la palabra entonces de Mariano de Miguel, economista, un licenciado en Economía con estudios en posgrado en Relaciones Internacionales y Políticas de Desarrollo para las Pequeñas y Medianas Empresas. Interesante, bueno, como para tener en cuenta algunas cosas que se pueden tal vez pensar en ahorrar, ¿no? Si sobra un poquito.